buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Algo Más. Hoy con un tema poco conocido. Sí. Bueno, más que todo por la terminología, ¿no? Criptoterrestre, dicen. Ese es el detalle, el término. El término me llama mucho la atención. Suena a algo nuevo, pero en realidad no es tanto así. No, porque fue manejado desde 1980, 1960, si no me equivoco. Sí, va más o menos por ese tiempo en el cual aparecía este término. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a AM a través de F10 y las redes sociales, obviamente, de F10 y también de AM Algo Más TV en Facebook, en TikTok, en Telegram, en Instagram. De esa forma nos pueden encontrar. Y si ustedes quieren compartir con nosotros imágenes, videos, pues lo pueden hacer a través de esas redes sociales. Saludos cordiales a la gente de Argentina. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando por Estudio 94.0. Y también tengo que agradecer porque ya nos está pasando. En el curso de las últimas horas hemos tenido personas que se nos han acercado de la nada, no los conocemos, y de pronto se han acercado a decir, oye, interesante el programa, distinto y diferente a lo típico, a lo tradicional. Sí, ¿no? Y piden muchos temas, ¿no? Sí. Parece que no los tratamos directamente acá. Sí, me dijeron, muy interesante el programa, lo estoy empezando a ver y me está agradando. De verdad, muchas gracias por esos comentarios a ustedes, por la sintonía a través de F10 y las redes sociales también de AM. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. El video que tenemos a continuación justamente sucedió sobre el Carmen Manaví. A ver, veamos primero las imágenes. Vamos a verlas. Ah, bueno, ya. Es un video peculiar. Sí, aparte de que, mira eso. Mira la reacción del perrito. Se asustó. Mira lo que hace, claro. Seguramente pensó que era un trueno, pero no. No, algo parece que, no sé, desciende abruptamente. Sí. Y al perrito lo asusta. Ha debido causar algún tipo de estruendo, algún ruido intenso, para que el animalito escape de donde estaba. Él estaba tranquilamente durmiendo debajo del auto. Bueno, son ese tipo de videos que son grabados desde las cámaras de seguridad, vigilancia sí, de las casas. Y lo que se explica es que, bueno, el video fue grabado justamente una noche donde parecía que todo iba tranquilo y de repente aparece algo. Muchos dicen, lo que se ve es una evidencia de una clara adopción en alguna de las casas. Caramba. Porque claro, se pone la luz y después comienza a moverse en círculos como si estuviera bajando un platillo, un objeto, iluminando de forma rara, porque bueno, si fuera un helicóptero... No lo haría así. No sería de esa forma. No, y mira, no sé, no estoy muy seguro de cómo uno podría reaccionar ante semejante evento, porque no está muy elevado, parece que lo que ha sobrevolado está a muy baja altura. Y me ratifico lo que tú decías, no puede ser un helicóptero por el nivel de altura tan bajo que tiene y ese movimiento tan rápido. Sí. Es muy rápido. Y por eso muchos dicen que sucedió algo ahí. No hay una seña del campo de cultivo como tal, pero sí habían quedado impresionados. Hubo un estruendo, no como un trueno, explican, pero sí un estruendo que los dejó un poquito sorditos del oído. Salieron algunos a ver y bueno, encontraron este video al día siguiente, que parece que el único testigo directo fuera el perrito que está debajo del auto, que bueno, supongo que se estaba acomodando para descansar. Sí. Y cuando sucedió todo se asustó y dijo, bueno, ¿dónde me meto? Sí, pero pienso que ha tenido que haber un estruendo para que el animalito se asuste. Algo muy fuerte. Sí. Porque por solamente la luz no creo. Sí, porque uno también se pone a pensar, si fuera un trueno, una tormenta, es diferente. Bueno, nunca he visto una tormenta que gire las luces. No, entonces, para nada. Mira, está girando acá. Entonces, bueno. O es que es lo que estuvo arriba de esta casa, tiene esa forma de esta luz y está proyectando su energía. Estoy especulando porque también el problema que tenemos aquí es que es una imagen de seguridad, de cámara de seguridad, y es en blanco y negro. Entonces es un poco más difícil ver algunos patrones, pero sí se nota que no es ningún artefacto, no es un dron,
No. Es muy grande para ser un dron, por lo menos de lo que se conoce. A no ser que sean esos drones de New Jersey que han estado muy movidos el año pasado por estas fechas, pero bueno, creo que también este video no es de ahora. No es tan reciente, es del 2024, tal como ven en la imagen de seguridad, es del 2024, pero es un video muy curioso. Sí, es un video y lo que decías podría tener sentido si tuviéramos una toma más amplia quizás para ver por qué los ovnis o los drones o dropnis, como los han llamado en Estados Unidos, tenían formas grandes, más allá de los 3 metros inclusive. Sí, entonces, por eso era el problema de cómo lo llamas, porque ni es un dron enteramente, ni es un ovni, sino parece ser una mezcla, entonces por eso vino el término dron. Además que el tamaño, la forma y todo, exacto. La gente... Y él bajar a digamos, hasta cerca casi del piso, lo mismo que ocurría en Nueva York. Sí, podría ser. Podría ser. A ver. Bueno, ahí está lo que ocurrió en Manabí, el Carmen, el 30 de febrero del 2024. Ahora volvamos acá, Ovidio. Bueno, vámonos a una zona relativamente cerca del canal, relativamente. Estamos hablando de lo que sería la frontera entre Bajo Yojeta y la zona sur, sería prácticamente Obrajes, más o menos se calcula que por ahí ocurrió lo que van a ver a continuación. Vamos con las imágenes. Mientras vamos alistando, ahí está. Vamos alistando la próxima nota. Ahí está, precisamente. Muchas gracias. Observen, por favor, ahí está. ¿Qué se está formando ahí? Y se fijaron, en la toma inicial se ve Yojeta central, Yojeta, Sopocachi, un fragmento de Sopocachi. ¿Y esto? ¿Qué es esto que aparece? Las imágenes son grabadas precisamente a las 19:50 el 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, lo que podría más o menos identificarse como la zona de Bajo Yojeta. Ahí cerca del cementerio Jardín es donde apareció esto. ¿Qué puede ser? Hay una especie de mancha, algún tipo de sólida, algún tipo de objeto sólido en la distancia que se está observando el 23 de noviembre de este año. ¿Qué es eso? Sí, no, mira... No es pequeñito, no es muy pequeño. Y tampoco tiene una forma muy pronunciada, ¿no? No. ¿Recuerdas que vimos el anterior programa sobre Alto Cehuencoma? Sí, y tenía una forma y giraba y daba luces y se parecía mucho a otro que creo que fue... Como plasma, sí. Como plasma. Este es mucho más plasmático, pero algo está volando sobre los cielos paceños. Bueno, un pajarito no es. No se lo ve. Miren esa toma y creo que es más claro. El cementerio Jardín está donde esa mancha oscura, más o menos. Es todo ese panorama, ¿no? Todo ese panorama oscuro. Y ahí arriba está este objeto que se vio el 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y porque me preguntan siempre, ¿por qué siempre aclaro eso de La Paz, Bolivia? Bueno, sucede que para la gente que está en otros países es más claro decir La Paz y ubicarlo con California que con La Paz, Bolivia. Sí, es por eso que siempre lo aclaro. Bien, esto se vio, reitero, el 23 de noviembre, faltando 10 minutos para las 8 de la noche, 20 horas, ahí en Bajo Yojeta, cerca del cementerio Jardín o arriba del cementerio Jardín. ¿Qué es? Está complicado. Sí, yo le encuentro más diferencia con el anterior objeto de la pasada semana, donde vimos una especie de ovni plasmático. Este lo noto más sólido. Es mi impresión. Sí, claro. A mí me da la sensación de que no es tan sólido. Algo está pasando ahí. Seguramente el pixelado de la grabación es lo que no nos permite apreciar de mejor manera. Pero también la gente tiene que saber que cuando aparece un fenómeno de estos, los celulares, los dispositivos siempre tienen alguna interferencia, por eso no se los puede grabar de mejor forma. Incluso si uno trata de tomar la imagen de la luna, que a veces está de un tamaño monumental, no se la alcanza a ver como quisiéramos. No en la magnitud que de la que quisiéramos. Exacto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este tipo de objetos que tienen, bueno, no menor tamaño, pero forma diferente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a dejarlo a su criterio. A ver si usted puede sacar alguna conclusión de lo que estamos viendo, porque es complicado.
Es algo que está ahí, no hacía ningún tipo de ruido. Muchos no se percataban porque la luminosidad que tiene la ciudad de La Paz a veces evita que vea uno este tipo de cosas que están un poquitín más arriba de las luces de La Paz. Sí, pero bueno, aquí la belleza también de la ciudad, de los miradores, se ve impresionante. Nos permite ver de otro lugar, apreciar también algunos panoramas, que por ejemplo el cementerio al estar oscuro nos ha permitido tener una imagen tan impresionante, pero bueno, Vivi. Definitivamente. Bueno, eso en cuanto a lo que ocurrió, reitero, el 23 de noviembre en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Bueno, a ver, tenemos un tema. Los dos hemos quedado algo pidiendo más, ¿no? Sí, porque nos quedamos con la duda si el término como tal nos cayó un poquito de sorpresa porque no había escuchado mucho el término criptoterrestre. Claro. Pero sí, revisando un poco, sí, hay otras personas que han mencionado este término. Pero, a ver, un pequeño preámbulo de qué es lo que estamos hablando, de dónde sale todo. Cripto viene de abajo, terrestre obviamente de la Tierra, y vendría a ser como los terrestres de abajo de la Tierra, más o menos sería la traducción. Es decir, que vienen de abajo. Pero hay la leve diferencia con el término intraterrestre. Puede tratarse de que a los criptoterrestres los catalogan de seres nativos. No que han venido de otras galaxias y se han ido directamente hacia abajo, sino que ellos vienen de abajo. Eso es lo que trataremos de explicarles en breve nada más. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablamos de este tema y unos detalles interesantes sobre esta temática. Aguárdenos por favor, ya regresamos con más de AM. Están jugando el juego que empecé en 1969. En diciembre. Por F10. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Qué está pasando, tesoros? A mí me han dicho aquí hay actividad paranormal, he venido a investigar y me he encontrado con un suyo. ¡El versus de broma! Nada más que ver, viernes y sábado, 22 horas. Y volvemos con más de AM, con un tema impresionante. A mí me dejó impresionada porque nunca había escuchado la terminología, pero después de haber leído un artículo interesante que más que todo se refiere a la hipótesis de criptoterrestre, me ha dejado con más, querer saber más. Sí, porque ¿no? La gente que no conoce el término debe estar inquieta de saber, curiosa de saber, a ver, ¿es lo que pensamos o es otra cosa? Bien, nos confirman por favor si ya tenemos el contacto. Bien, vamos a dar la bienvenida. Déjame comentarte un poquito. Por favor. Ella es Débora Goldstein, conocida investigadora de profesión de bibliotecaria, pero ha trascendido tanto su conocimiento que ha participado en programas de History Channel. Sí. Estuvo en las últimas temporadas de Lo Inexplicable de Latinoamérica en History Channel. Ajá. Y pues a nivel internacional ya es conocida precisamente por aquello. Ahí ya la tenemos a Débora. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Ay, qué placer, Ovidio, qué placer para todo el público de Bolivia y a tu compañera también. Muchas gracias por la invitación. No, aquí Victoria y yo, pues, chochos, felices de tenerte. Después de un tiempito, hasta que se dio el contacto, y de verdad, muchas gracias. ¿Cómo nos ves? ¿Nos escuchas muy bien? Perfecto. ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Muy bien, bienvenida, Débora. Yo muy contenta de poder escucharte y poder tenerte aquí porque he visto tanta información tuya que cada vez quería saber más. Ahora que te tengo estoy muy contenta porque voy a poder preguntarte todas las cosas que se me quedan ahí. En serio. Buenísimo. No, qué genial. Débora, a ver, vamos por partes para que la gente entienda un poco la figura. ¿Qué es la desclasificación criptoterrestre? Porque la gente, el término, por acá al menos, no lo tiene muy asimilado, pero capaz que lo conocen. Pero a ver, quisiéramos escucharte. Bienvenida. Adelante. ¿Qué tal? Sí, bueno, en realidad lo que se está produciendo es una desclasificación ufológica, extraterrestre, clásica, pero en el medio se han abierto muchas puertas que antes estaban un poco tabú, y eso nos ha traído esta cuestión de los criptoterrestres, ¿no? Porque se ha empezado a postularla y los orígenes de los ovnis no tendrían una cuestión estelar, sino que podría tener una cuestión más terrestre, como siempre, en mi caso, siempre adherí, ¿no? Y esto lo ha tomado también la ciencia, y la ciencia ha dicho que ha hablado de la cuestión cristoterrestre, ¿no? Este término que significa oculto, Cristo significa oculto, ¿no? Tendría que ver con varias cuestiones, la cuestión de una civilización paralela conviviendo con nosotros, o una cuestión de aquellos seres elementales, la cuestión de la parte prehistórica que no conocemos después de una cuestión como el tema cuando vino antes de la glaciación, las primeras humanidades. Bueno, se ha empezado a hablar de eso, ¿no? Se ha empezado a hablar de todas esas cuestiones que antes no se tenían al radar, y esa es la cuestión criptoterrestre, ¿no? Que ha empezado un poco la cuestión de los océanos, ¿no? Esta es la cuestión que yo empiezo un poco a decir que hay una desclasificación criptoterrestre también, ¿no? Hay que decirlo, no es solo extraterrestre, sino que es criptoterrestre sería también. Bien, me queda clarísimo. Adelante, Victoria. Mira, sabes, yo tengo muchas preguntas. No sé si tú quieres empezar hoy, porque yo es que para mí podría ser toda la tarde. Y te vas a desbordar. Sí, de verdad. A ver, de verdad. Débora, ¿cuál es la base para creer en seres nativos debajo de la tierra? Según tu artículo, hablaste hablaron muchos, y tú también lo comentaste, el tema de seres nativos. Sí, bueno, siempre hubo ese rumor, ¿no? Este rumor de que de estos estrellamientos de ovnis, estos seres que veíamos, o sea, en mi caso siempre tomé la adherencia, me parecía que si había que buscar una respuesta, lo más cercano siempre era la Tierra, ¿no? Era impensado de esta cuestión estelar, esta cuestión también de las dimensiones paralelas, bueno. Hay varios puntos con los orígenes, pero bueno, me parece que esta cuestión, la terrestre empieza a ganar terreno, y empieza a ganar terreno con papers científicos. Eso es lo que más me ha llamado un poco la atención en esta nueva desclasificación que empieza como a sonar, ¿no? Empiezan un reconocimiento que siempre se había evitado, siempre se lo había tenido como tabú. Nadie quería ir por ahí, decían que era la cuestión más fantástica, aunque se hablaba de lo estelar como si fuera algo lo más normal del mundo, y sin embargo teníamos esta cuestión, ¿no? ¿Qué implica, no? Porque siempre tenemos que entender que muchos piensan que la Tierra ya está completamente explorada, que los océanos están completamente explorados, que la historia tal cual la conocemos está completamente cerrada, entonces no había manera de que eso pudiera tener algún indicio de realidad, pero lo cierto es que empieza a ganar terreno de que, bueno, ¿cuál es el origen? De algún lado vienen, ¿no? Y algunos han empezado a postular que este origen tiene esta cuestión de un poco subterránea, como se le diría, entre otras cosas que implica como ya he explicado, un poco lo criptoterrestre, ¿no? ¿Y cuáles evidencias tendríamos? Bueno, estoy esperando que el gobierno norteamericano empiece, porque han dicho varios y han hablado de cosas que parecen también un poco de ciencia ficción, han hablado de la Atlántida, ¿no? Se ha mencionado la Atlántida por varios funcionarios norteamericanos, lo que ha
alertado todo lo que te digo, alertado completamente, no lo podía creer lo que estaba escuchando, pero he escuchado que han empezado a decir eso, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, esta desclasificación está viniendo muy, muy, muy atormentada, diría yo, ¿no? Por todas estas cuestiones que a la gente hay un poco de desconcierto con lo que están diciendo que serían el origen de estos avistamientos, ¿no? En parte. Sí, mira, sabes, yo he podido escuchar información que tú manejabas, primero del Caribe, ¿no? Que sí, por ahí hay algo. Luego la CIA. Pasamos por Aleister Crowley, que, bueno, era un espía, y de eso estoy completamente segura, que en algún momento nos vamos a poner a conversar de eso. Y tanta información que está dando vueltas y que la gente desconoce. Pero creo que para empezar, quisiera preguntarte, con todos estos datos encontrados, ¿habría la posibilidad, porque claro, también hablamos de Adán y Eva, que hay una civilización antes de ellos, inclusive dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, con todos estos datos encontrados, ¿cabría la posibilidad de que la vida humana o humanoide, como la conocemos por decirlo así, habría empezado dentro de la Tierra, en una Tierra interna? ¿Tú crees que eso es cierto o podría ser una posibilidad, Débora? Sí, ¿por qué no? Es una mirada muy, muy, muy bíblica también, ¿no? Y muy de muchas religiones que tenían este mito antiguo, ¿no? Así que bueno, no se podría descartar, porque la cosa va un poco por ahí, ¿no? Hablamos de una inteligencia ya muy anterior a la que realmente conocemos, ¿no? Esto es lo que se debate. Por eso se habla mucho del tema de inteligencia no humana, que me parece que es un término mal empleado, ¿no? Se han escuchado mucho los debates en estas audiencias de inteligencia no humana hasta qué punto, ¿no? Obviamente es otro tipo de inteligencia, otro tipo de humanidad, pero que para mí sigue siendo una humanidad de este planeta, no me parece que sea una humanidad que tenga que ver con otra cosa, ¿no? Como quieren un poco plantear. Creo que todavía cuesta mucho asumir esta realidad. Esta realidad que te digo era súper negada, hasta hace unos años no se podía ni mencionar eso, así que es eso, ¿no? Lo que cuesta un poco, ¿no? Esta realidad de otra humanidad conviviendo con nosotros, que creo que, bueno, eso es lo que molesta, ¿no? Porque obviamente para los gobiernos pensar en eso, pensar que hay otra humanidad que está más avanzada, que una tecnología Exacto. que parece desafiar todo lo conocido, que ese es lo que se pone en la mesa, ¿no? ¿Quién es esta humanidad que tiene este tipo de tecnología que parece vencer a la tecnología actual más avanzada que pudiéramos pensar, ¿no? Y que el propio gobierno de Estados Unidos está diciendo no es nuestro y no es de nuestros vecinos. Sí, a ver. A ver, Débora, sobre lo que estás comentando, entonces, si existe otra humanidad, ¿hay alguna forma de definir el nombre de esta otra humanidad? ¿O es que básicamente no hay algo que demuestre un nombre, una... Claro, no sé cómo como plantearlo. Nosotros, ¿no? Los chinos, claro, los americanos. Exacto, algo así. Claro, bueno, viene esta cuestión, ¿no? de antiguas tierras, antiguas civilizaciones no aceptadas, no reconocidas por la ciencia, hasta ¿no? Siempre llenas de mitos, como el caso de la Atlántida. Pero bueno, la Atlántida, ya te digo, ha salido y ha habido hay una cuestión con la Atlántida de descubrimientos que se están empezando a hablar, ¿no? No solo en Egipto, se habla del Mediterráneo. Bueno, mi corazón siempre está la cuestión Caribe, ¿no? Que está algún día quizás por probarse. Así que bueno, pero parece que la Atlántida parece estar teniendo como un dominio en la situación en los que nos enfrentamos, ¿no? Su nombre, el nombre del término aparece cada tanto, se cuela en estas cuestiones, ¿no? Empieza a gravitar muy fuerte. Pero bueno, involucra aceptar estas cuestiones que siempre las antiguas escuelas de misterios habían hablado, de antiguas tierras, antiguos continentes, ya descartados, ¿no? Actualmente, pero que parece que
empezamos un poco a rever todo ese, un poco el pasado, ¿no? El rever el pasado, se trata de eso, ¿no? Y creo que, bueno, ahí hay una pelea de fondo enorme, especialmente por lo que se ha anunciado, ¿no? Hace poquito en Egipto, ¿no? Los hallazgos que supuestamente están ahí en la meseta de Giza, sí, se han detectado cosas, una ciudad parece realmente increíble, bueno, no sé, y ahí hay otra pelea porque, bueno, eso no se deja excavar y bueno, pero... ¿Y en la historia? Sí. Y en la historia, Débora, ¿dónde, a ver, es el Homo sapiens, ¿no? Sí. Ya, pero en esa historia de la evolución no cuadra, no entra. No, porque, bueno, aparte, ya te digo... es otra historia. Lo que se plantea es anterior al Adán conocido. Es lo que hablaba. No, claro. O sea, antes de Adán. Antes de Adán. Claro, todo es antes de Adán. Pero claro, no encaja, pero no encaja en la historia evolutiva que nos han enseñado. Exactamente. No, para nada. Hay una película que se hizo hace unos años que se llamaba Noah, sobre la historia de Noé. El director, Aronofsky, que es así un poco místico, él tomó la historia de Noah en base a los archivos de Enoch, ¿no? Un poco, ¿no? La cuestión de Enoch. Y ahí habla y él mostraba ya cómo Enoch convivía con una civilización un poco industrial, que había arrasado la tierra. ¿No? O sea, la Tierra se encontraba en problemas porque ya en ese momento había sido arrasada por algo que estaba sucediendo, ¿no? Se estaban industrializando y estaban como afectando muchísimo al planeta, ¿no? Y después viene ese reseteo planteado por, ¿no? Ese diluvio un poco dirigido, ¿no? Como se diría, ¿no? Pero bueno, es un poco esa idea, ¿no? Es un poco esa idea de una humanidad muy anterior a nosotros, que teníamos había ciertos vestigios, pero que siempre fue un poco, no ha sido totalmente aceptada. Pero bueno, lo que yo encuentro en algunas de mis investigaciones es que, como pasaba con los ovnis, ¿no? Los ovnis, como decía el gobierno norteamericano en sus inicios, que era como una especie de idea de la mente, ¿no? La gente veía cosas porque veía. Y con la Atlántida pasaba esta misma negativa. La Atlántida era algo mítico que nunca existió, pero yo encuentro a lo largo de la última investigación que realicé y las conferencias que estoy presentando de hombres muy importantes involucrados con los servicios de inteligencia ya desde hace más de 100 años y que estaban muy comprometidos con el tema de la Atlántida. Con el tema de las revelaciones que empiezan con las escuelas de los misterios como la Sociedad Teosófica, los Rosacruces, que nadie parecía escuchar, pero que estaban diciendo algo, ¿no? Esta desclasificación, en realidad tenemos que irnos 100 años atrás, que empieza a gravitarse con el tema de estas tierras desaparecidas, estos mapas extraños presentados por las escuelas. O sea, toda esa información ya venía, como digo, desde hace 100 años atrás, y había grupos muy importantes y, como digo, comprometidos con los servicios de inteligencia. La CIA no es algo nuevo, les diré, que estaban como muy buscando, o sea, informar a la gente, desclasificar la situación y a su vez buscando cosas, ¿no? De la Atlántida, ¿no? La Atlántida ha sido la búsqueda de muchos y continúa siendo, ¿no? Importante. Sí, y justamente hablando de estos grupos, bueno, entre grupos secretos, espionaje, cosas que también te he escuchado hablar en todas las investigaciones que tienes y por la experiencia que tú tienes, no me voy a meter al tema de la Tierra plana, porque esa es otra área. No. Pero en base a la investigación, ¿cuál crees tú que sea la razón porque claro, sale el tema de la Tierra plana, hay dos grupos de los que creen que en la Tierra plana, otros que no creen, pero ¿dónde está el grupo de la gente que cree que esto del mundo interno exista? ¿Por qué crees que lo hayan ocultado? Ese es un buen punto. Bueno, hay quien dice, ¿no? Yo tomo un poco las
estudiado un poco las lecturas de Edgar Cayce, el gran psíquico norteamericano, ¿no? Y bueno, él dejó como un gran legado con respecto a la Atlántida, más de 700 lecturas que dejó, y es alguien que, digamos, Cayce, hay que entender que fue un psíquico, uno de los tres grandes, ¿no? Digo yo, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? De alguna manera, y era un hombre sencillo, un hombre que venía muy de abajo, y que tenía ese don, y bueno, tuvo esa conexión, ¿no? con la Atlántida que yo voy contando, y él decía dos facciones, ¿no? Hablaba de dos facciones desde el inicio de la humanidad, ¿no? Aquellos que estaban conectados con la fuente y aquellos que se habían desconectado de la fuente. Y eso hubo como una especie siempre hubo tensión en los grupos, en esos grupos que hablaba Cayce, y hablaba de una humanidad muy, muy avanzada en ciertos aspectos, que había tenido como la conciencia era mucho más avanzada de lo que nosotros tenemos ahora, tenían una conciencia casi limitada, contaba Cayce los atlantes, y planteaba eso, ¿no? Planteaba un poco esta discordia, ¿no? Entre los grupos, ¿no? Uno que estaba conectado con la fuente y el otro que se había desconectado. Y bueno, parece que hubo como tensión durante millones de años de la existencia de la Atlántida, y que terminó en una guerra fratricida que parece que un grupo ganó, según lo que decía Cayce. Y el otro grupo, que era parece el bueno, no fue el que venció, y ese para mí es el que se había ido con los se habría ocultado con los secretos que están buscando todavía, ¿no? De alguna manera esa es mi tesis un poco de algunas cuestiones. Creo que es eso, y eso explicaría mucho de algunos de los avistamientos, porque en algunas lecturas de Cayce se habla de como la forma de tecnología que usaban, cómo era la tecnología de ese momento. Una especie de central de energía ya se hablaba en ese momento. O sea, es de locura, sí, lo entiendo. Lo entiendo claro. Que suena locura, pero digamos, la desclasificación actual, el reconocimiento criptoterrestre, empezar a hablar de la Atlántida en este momento, bueno, no, algo pasó ahí, algo que siempre, porque digamos, la Atlántida fue también un gran bastión de estas escuelas de misterio, como digo, ya sea masónica, ya sea Rosacruz, ya sea teosófica. Todos tienen intereses, no solo en la Atlántida, sino en esas antiguas tierras. Y bueno, que ahora gente importante que tengo grabada, que se la pasé un poco a Ovidio, gente importante sentados y diciendo, sí, bueno, a ver, entre ellos Carol Putov, dice, el fundador del proyecto Star, a ver, vamos un poquito ahí aclarando. Tenemos que irnos a una pausa, Débora, pero no sin antes irme con ese. Tuviste, vamos a poner algo así, un momento incómodo, no tú, más bien que tú incomodaste a una institución muy grande, muy, muy grande. Entonces, justamente hablando de estos temas, ¿no? Al volver de la pausa, por favor, hablamos de aquello también de la Cueva de los Tallos y otros temas más que hablaste. Amigos, aguárdenos, por favor. Ya regresamos, Victoria. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos y seguimos con más preguntas. Estoy encantada de poder conversar contigo, Débora. Pausa, ya volvemos. Para los orcos, la única vida es la guerra. En diciembre, por F10. Buenas noches, qué placer saludarlos, participar en esta competencia en la que se podría tener la chance de ir al espacio. 19 de octubre, amigos, esta segunda vuelta para conocer quién va a ser el presidente de nuestro país. Se ha dado libertad pura y simple para Marco Antonio Fumari. Por el Contrarreloj, lunes a viernes, 21 horas.
estábamos conversando con Ovidio y todavía es que es tanta la información para que la gente también nos pueda entender. Lo que pasa que la investigación de Débora siempre ha ido marcada no solamente en esta época, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Con gente importante. Ya nos está mencionando muchos personajes que también tienen y juegan su papel en este mundo que está generando últimamente información en cuanto a lo que sería la Atlántida, en este caso la hipótesis del criptoterrestre, que para algunos será el tema de la tierra hueca, de la tierra interna, pero creo que Jessica tiene muchos más datos. Sí, bien, vamos con Débora. Vámonos hasta la tierra de Tango nuevamente. Débora, ok, hablaste de la Atlántida, hablaste de estas civilizaciones que podrían ser más o menos el referente de esta sociedad criptoterrestre, como bien lo argumentabas, pero habrá otras sociedades. Hablaste de la Cueva de los Tallos como parte que tendría relación con este tema. ¿Cuál es la significancia de la Cueva de los Tallos? ¿Es el único lugar? ¿Es la única prueba? ¿Hay muchas pruebas? Adelante. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, la Cueva de los Tallos, que está ubicado entre Morona, Santiago, entre Perú y Ecuador, ahí en la cordillera del Cóndor, como se le llama, ¿no? Este descubrimiento que desde el año 69 que dejó Juan Morris, que habló de haber hecho un hallazgo de una civilización desconocida, bueno, todo lo que la gente sabe y puede buscar, pero bueno, yo tengo un libro publicado, además, una investigación que empecé en el 2004 y bueno, en el 2015 se cristalizó en un libro. Mi punto es que sí hay una conexión con esa tierra Atlante que bueno, que lleva, ¿no? Como digo, desde 100 años atrás, cómo se va hilvanando todo. Y llega, bueno, especialmente los buscadores del Caribe, muchos de ellos que estuvieron investigando la Atlántida en el Caribe, después fueron, ¿no?, a ver toda la cuestión de los tallos. Así que bueno, ese es un punto y otros puntos que como ahí presento en mi charla, mis conferencias, involucran argentinos, involucran revelaciones de argentinos. Así que bueno, hay una cuestión con tallos, que como digo, involucra también el tema de por qué Inglaterra se interesó realmente, ¿no? O sea, respondo un poco esa pregunta, trato de responder por qué realmente Inglaterra se interesó en hacer esa expedición muy famosa del año 76. Y ahí hay puntos, ¿no? Especialmente con el líder de la expedición, que fue Stan Hall, que después él se quedó a vivir en el Ecuador. ¿Qué es lo que buscaba realmente Inglaterra con esta expedición y por qué alguien estaba informado y el resto no estaba informado? Bueno, eso es lo que, esta cuestión, cómo se mueven estas cuestiones, ¿no? De cómo se mueven estos grupos, para entender por qué tenemos, como yo le llamo, la red invisible, ¿no? Hay una red invisible que hace 100 años que nos acompaña, que tenemos un montón de información, pero que por prejuicio o porque a veces no fue el momento, esos datos no fueron atendidos. Entonces lo que yo hago ahora es presentar estos datos, ¿no? Hablando de una red invisible que viene desde hace 100 años y que nos dice qué es lo que buscan estos grupos. ¿Qué es lo que pasó con esta civilización, ¿no? O sea, ¿por qué se oculta, como decía, por qué está bajo tierra y no quieren tener contacto con nosotros? Bueno, hay toda una serie de preguntas que nos hacemos, ¿no? Porque ¿quién desearía vivir bajo tierra y no tener contacto con nosotros de la superficie o salir a la superficie? Porque han elegido, ¿no? No tener realmente contacto con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, y hay razones que, como digo, si uno atiende lo que un poco marcaba Casey, aunque a muchos les parezca una locura, pero bueno, Casey nos daba unas buenas razones de lo que había pasado con esa civilización, ¿no? Si bien son lecturas, son canalizaciones, igualmente todo lo que les digo, tómenlo siempre con cada uno va a ir encontrando sus propias respuestas, ¿no? Yo voy hilvanando cosas que me parece que conectan
que conectan con todas las historias y llego desde 100 años atrás hasta la actual clasificación criptoterrestre, que bueno, yo pensé en vida, les digo, que pensé en vida no iba a escuchar lo que estoy escuchando, pensé que iba a morir con mis propias historias y creencias, pero bueno, el empezar a escuchar que gente muy importante empezó a hablar de algo que yo cuando empecé con estos temas, debo decirlo, no fue de la mejor manera recibido, pero bueno, el tiempo me ha dado un poco ha hecho que esta cuestión un poco cambie, son otros momentos que se viven, la gente está un poco más abierta, cuando yo empecé era todo un poco más difícil, así que bueno, es un buen momento para sacar, por eso he decidido sacar el tema de la Atlántida, que bueno, me acompaña desde muy joven. Justamente, ¿sabes qué es lo que me dejas pensando, me dejas reflexionando, Débora? Es con todo esto de la evolución, de la historia humana, de cómo nos han contado en libros de historias y demás, ¿cuál sería el verdadero impacto que se genere a partir de conocer, de que esto ya sea oficial, de que salga a la luz, que dentro de la Tierra habría un tipo de civilización, la criptoterrestre? Claro, bueno, creo que es el impacto más temido, ¿no? Siempre ha sido el más resguardado, el más temido, el más oculto, el más negado. Pero bueno, todos los caminos parecen llevar un poco a ese terreno, ¿no? Parecen apuntar hacia allí, ¿no? ¿Dónde estarían? Bueno, y empezarían la tierra hueca, que yo no soy muy adherente de eso, los terraplanistas que tienen otras historias, la tierra interna, ¿qué significa? Bueno, hay muchas cuestiones para abordar sobre la cuestión subterránea, ¿no? Yo lo que doy en mis conferencias, creo que es un poco, que ayuda un poco a la gente, es que en un principio, cuando la humanidad, como digo, estaba conectado, la conexión era a través, ¿no?, de la montaña, ¿no?, por así decirlo, era una conexión, la humanidad tenía un contacto con la fuente. Cuando eso cae, ¿no?, podemos poner ahí, cuando la Atlántida cae de alguna manera, aquellos secretos que eran abiertos se vuelven cerrados y entonces se vuelven subterráneos de alguna manera, ¿no? O sea, entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una iniciación para poder entrar en esos misterios, y ahí nosotros podemos ir entendiendo de qué va todo eso cuando hablamos de lo subterráneo, para que tengan una idea de por qué sería eso, qué necesitamos para nosotros tener un contacto o avanzar en ese punto, si nos es permitido, si hay alguna forma de hacerlo, no sé si lo hay. Por el momento parece ser una cuestión, ¿no?, de bueno, yo estrello esta cosa, dejo esta tecnología, mírenla, hasta aquí avanzamos. Hay como un pacto, ¿no? Me parece que hay un pacto ahí que se ha empezado a revelar un poco. Todavía no ha salido toda la información que tiene que salir, pero que han empezado a hablar, a admitir que podría ser, lo cual es mucho. Es mucho que se diga que eso podría ser, porque eso parecía ser tabú, ya digo, imposible de que alguien se dejara un poco la cuestión estelar, la cuestión extraterrestre, de la que no soy fan, nunca fui fan, pero dejara de lado la cuestión extraterrestre y empezara a mirar un poco el tema de la Tierra, y no solo la Tierra, los océanos, o sea, ¿no? Esta civilización, o lo que es, o lo que fuere, parece extender sus tentáculos en los océanos, ¿no? Y se habla de muchos casos de ovnis, o sea, están saliendo a la luz un montón de cuestiones con respecto a eso. De hecho, uno de los 3 videos más mostrados durante el 2017 de uno de los barcos así, se da en el mar, se da ahí, se da en los océanos, ¿no?, de alguna manera, y se hablan muchos casos del Atlántico, se habla mucho de muchos casos del Atlántico, y por eso ahí siempre he mirado un poco con cariño un poco lo que... Sí. Porque Casey decía que él decía que la Atlántida se había hundido, en una parte la íbamos a encontrar en el Caribe, otra parte quizás en Egipto y otra parte quizás algún día en Yucatán. Él proponía esa cuestión, ¿no? Pero decía además que la Atlántida se extendía desde el Golfo de México hasta el Mediterráneo, más o menos. Débora, Débora, ahí sobre el mismo tema, ¿hay alguna forma
de intercambio tecnológico entre los que estamos en la superficie y los que estarían abajo? ¿Y cuál sería esta forma de intercambio tecnológico? Se está hablando mucho del tema de las esferas. De hecho, tuvimos un invitado acá de Colombia hablando y él decía que por las pruebas que él tiene, por lo que le han contado y lo que ha visto, gran parte de estas esferas no provienen de arriba. Todo lo contrario, provienen de abajo, que vienen de abajo, salen de abajo. Y mira, es lo más probable, digamos, estamos hablando de imagínate que la humanidad que planteaba Casey, ¿no? Que parecía una locura, que estaba hablando antes de Adán, ya estaba más avanzada que nosotros mismos, en un punto. Entonces, la tecnología que nosotros estamos mirando ahora, que es que los norteamericanos dicen nos desafía, no la podemos replicar, y están empezando a ver esta cuestión de la conciencia y las naves, cómo las naves recuperadas, cómo las abrimos, usamos psíquicos para que las abran. Están empezando a decir cosas que antes parecían, ¿no? O sea, y nos estamos enterando de una gran organización en cuanto a recuperamiento de tecnología. ¿Qué implica esta cosa de intercambio? Bueno, se llega a decir que parece que estos seres, los intraterrenos, como curiosamente siempre lo hemos conocido, a veces hacen estrellar a propósito. Dejan tecnología para que la humanidad vaya conociendo los avances que parecen superarnos completamente, porque implica una cosa que ya las escuelas de misterio también decían, la implicancia de lo psíquico, ¿no? Con respecto a las naves, ¿no? Como un hibridaje, como lo que empezamos a ver ahora. Ya se planteaba, ya digo, hace 100 años esto se planteaba, chicos. O sea, por eso digo, es importante volver al tema de las escuelas, que nadie quería. Las escuelas parecían ser también tabú. Cuando digo las escuelas, la antroposofía con Rudolf Steiner, la teosofía con Elena Petrovna Blavatsky, bueno, gente que siempre nos parecieron un poco chocantes, les puede parecer chocantes a muchos, pero es que hay gente que dejó un montón de material que nosotros tenemos que ir revisando para entender, y ya se decía esta cuestión de la conciencia, ¿no? Y Casey lo marcaba, la conciencia infinita que manejaba este tipo de civilización. Y habló de otras civilizaciones también, Casey, y dejó, pero bueno, la Atlántida parecía... esta cuestión apareció muy fuerte, y él, hay que decirlo, cuando hacía estas canalizaciones, nunca recordaba, él decía, yo dije esto, o sea, todo fue anotado, todo lo que él iba diciendo en trance, en estar dormido, en ese estado que estaba como conectando, él decía, con una fuente muy importante. Él después decía, no podía creer lo que él estaba diciendo, porque además él era un maestro de la Biblia, enseñaba la Biblia, o sea, venía de otro lado, no entendía nada lo que estaba sucediendo con él y por qué ese continente se le había cruzado en el camino, ¿no? Así que nada, muy, muy, muy especial todo. Pero las lecturas de Casey, algunas son sumamente precisas, igual que Steiner. Rudolf Steiner dejó un montón de información con respecto a este tema, ¿no? De cómo y por qué, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología es tan difícil de replicar, porque implica una gran responsabilidad moral. Por eso la Atlántida también colapsó, porque al romperse esa cuestión moral, no se puede usar energía libre, no se puede usar así nomás todo eso. Porque además no es transferible. Yo estoy por terminar un libro que estoy escribiendo, me falta muy poquito, voy a presentar sobre el éter y los hombres que lo han investigado, y por qué creo que es tan difícil cuando la gente plantea, sí, no, la cuestión etérica, la energía libre, no es tan fácil de aplicar. Tesla, cuando hacía sus experimentos, la Tierra, ¿qué pasaba? La Tierra provocaba terremotos, él lo sabía. Por eso él abandona un poco después toda esa cuestión que él había prometido de la energía, porque él se da cuenta de que la energía, esa energía libre que muchos promulgan, afecta a la Tierra. No es tan fácil que nosotros lo podamos implementar, salir de la cuestión que tenemos ahora del petróleo, que es muy antigua, o de otras formas de energías, para acceder a otro tipo de energía que implique algo más natural. No es tan fácil.
Por eso va a haber una gran discusión a futuro. O sea, la gente que piensa que esto es fácil, no es tan fácil. Y esto es un poco lo que decía Steiner. Steiner hablaba de que había que tener una gran responsabilidad moral para aplicarlo, que el hombre debía ser puro casi o por lo menos no estar mancillado, ¿no? Y era difícil, es difícil porque no es transferible, no se podría patentar, ni siquiera patentar. Por eso nadie ha podido patentar eso, no es transferible. Los hombres que han intentado el tema de la energía libre, como John Warren Kelly, que usaba el sonido, como Víctor Stauberger, que usaba el tema el aéreo, ¿no? Hay varias formas que tiene el éter que trabajar, porque es el quinto elemento que engloba a los otros 4 que nosotros conocemos, como lo decían. Solamente que este quinto elemento fue, cuando vino la teoría de Einstein con su teoría destierra el tema del éter, que venía desde el tiempo de Aristóteles. Pero él dice, si esto en el futuro se puede probar, mi teoría se descartaría. Vale. Claro, interesante. Claro. Y justamente hablando un poco de las civilizaciones que vienen del agua, hubo una especie de confirmación este año, ¿no? Nos dijeron los extraterrestres no serían tan extraterrestres, sino que vienen del agua. Mi pregunta está en base a esto. Si hablamos de tierra interna, hablamos de civilizaciones acuáticas, entonces, ¿la tierra hueca y los criptoterrestres no serían lo mismo? Mira, es una gran pregunta dónde estarían, ¿no? Yo he hablado con aquellos estudiosos que realmente adhiero de alguna manera y lo planteaban desde no tan adentro, de alguna manera, sino más cercano a la corteza, ¿no? Si estas civilizaciones podríamos pensarla. Pero bueno, después el tema de los océanos, hay temas que, bueno, a mí misma se me escapan. Sé que existen, sé que están ahí. La tierra hueca yo la descarté y tengo un trabajo realizado que es Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. La descarté porque las fuentes que nosotros conocemos, para mí no son fuentes que sean válidas, son realmente más creencias que fuentes en sí probables, ¿no? Había gente un poco exótica, muy creyente en que eso podría ser real, pero bueno, no lo descarto. Sí. ¿No? De hecho, siempre hablo tengo un amigo acá argentino que estuvo a punto de hacer una expedición, de buscar una de esas entradas que se plantea desde la Tierra Hueca a través del Polo Norte. Y bueno, nada, él realmente lo considero una autoridad, y me parece que, bueno, siempre digo que si hay alguna persona que me puede hacer cambiar de opinión es precisamente él, que es Marcelo Bartorelli, le mando un beso muy grande, pero él realmente estuvo a punto de hacer una expedición. Esa expedición se malogró en el momento que ya tenían todo armado. La había planteado con un gran explorador norteamericano llamado Steve Curry, quien era mormón, y que había hecho descubrimientos muy importantes en la zona del Tíbet. Steve Curry, además, era un explorador tremendo. Y bueno, justo antes de la expedición, Steve Curry falleció. Caramba. Justamente, falleció. ¿no? Sí, fue algo muy raro, fue algo un poco raro. Débora, ahora sí, tenemos ya poco tiempo para ir cerrando un poquito. Tú incomodaste a una institución del norte por solamente preguntar. A ver, cuéntanos brevemente, por favor, porque tenemos poco tiempo. Mira, sí, no lo hagan, nunca lo hagan. Cuando salió el caso de David Grush, este informante, ¿no? Uno de los primeros informantes que se presentó, yo quería saber si las credenciales que él tenía eran realmente las que se decía. Entonces, primero lo que hice, le escribí a la agencia donde porque David Grush, bueno, tiene un currículum, ¿no? Alega haber trabajado, ¿no? Con el gobierno, además es experto en física, pero lo que nos llamaba la atención es que él decía haber liderado un grupo del estudio de los WAPs.
Entonces, como estos informantes salen, nunca presentan papeles, nunca presentan filmaciones, nunca presentan nada, es todo de palabras, yo le escribo a la agencia donde él había trabajado, porque él renunció dice haber renunciado en el 2023, y la agencia me dice que sí, que se hacían cargo de que él había trabajado, pero cuando le pregunto qué pensaban de las declaraciones que estaba realizando con respecto al fenómeno, y que decía que el gobierno norteamericano tenía ovnis recuperados, etcétera, etcétera, me dijeron escribirle al Pentágono. Ah, bueno. Bueno. Directo. Me pasaron el correo del Pentágono, y yo escribí al Pentágono. Digo, bueno. El Pentágono me contestó. Exactamente, me Te lanzaste a los lobos. Sí, me contestó, muy educados ellos, me dijeron, bueno, vaya FOIA, en libertad de información, ni sí ni no, porque les hice la misma pregunta, pero después, poco después, mi FEI desapareció. Ah, caramba. Ya. Más directos no podían ser. Creo que era muy obvia la respuesta, ¿no? Sí, creo que en algún punto, más allá de que mi FEI pudo haber desaparecido por miles de razones, pero yo lo tenía desde el 2008, esto me pasó hace 2 años, yo sentí algo, ¿no? Sentí como que yo los incomodé, de alguna manera le habrán dicho esta latina, me voy a incomodar, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo consiguió aquí el correo? Que no somos tan incisivos nosotros, ¿no? bueno. Nosotros somos de creernos un poco, ¿no? Débora, nos tenemos que ir despidiendo, de verdad, ha sido un gusto como siempre. Por favor, te comprometemos para otra ocasión. Quedamos con mucho tema, Bueno, que no sea la única ocasión, Débora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo, Débora, hasta Argentina. Saludos de Argentina. Que te vaya bien, un abrazo. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Ovidio. Quedé con tantas preguntas. Quería saber la opinión de Avi Loeb, por ejemplo. ¿Qué decía Avi Loeb de la hipótesis criptoterrestre? Que también lo menciona, ella también lo comenta. Y últimamente Avi Loeb está siendo muy, muy reconocido en varios mundos. Pero bueno, nos vamos, Ovidio. Nos vamos. De verdad ha sido un gusto. Y como siempre, miren al cielo, porque siempre hay algo más. Chao.